dado un tiempo para la lectura bíblica. La lectura bíblica de esta mañana va a ser en Salmos, capítulo 127. Salmos, capítulo 127, todo el capítulo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saitas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó a su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. This morning's scripture will be in Psalms 127, verses 1 through 5. Psalms chapter 127, verses 1 through 5. And it reads, Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the breads of sorrow, for so he gives his beloved sleep. Behold, children are the heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward, like arrows in the hands of a warrior. So are the children of one's youth. Happy is the man who has his quiver full of them. They shall not be ashamed, but shall speak with their enemies in the gate. Amen. Now we will give the time and attention for our brother to preach. Buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana, hermanos. En el micrófono, mejor. Vamos primeramente a dirigirnos a todos ustedes que nos están sintonizando todavía por medio de Facebook. Estamos contentos por su presencia y como siempre les extendemos una invitación para que vengan y estén con nosotros personalmente aquí. First of all, let us continue to give a warm welcome to all of you who are viewing us through the Facebook Live. We will once again make mention of the fact that you are always welcome here at our congregation or church building. We're located at 4002 East Richardson Road in Edinburgh, Texas, and you're always welcome to come and be with us. Para los demás que estamos aquí, hermanos, gracias a Dios que nos da nuevamente otra oportunidad para poder estudiar la palabra de Dios. For those of us that are here this morning, we're grateful to Heavenly Father that continued to give us another opportunity to study His Word. En los domingos por la mañana hemos estado estudiando sobre las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo. Sunday morning we have been studying concerning the affirmations of our Lord Jesus Christ. Las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo que se encuentran en el Evangelio según Juan. The affirmations that we find within the book of John. Hoy esta mañana quiero suspender la última parte de Juan capítulo 14 versículo 6. This morning I would like to suspend the study of John chapter 14 and the last part of this verse. Simplemente porque es un día especial para todos nosotros los padres. Simply because it is a special day for all of us which are fathers. Y antes de que empiecemos, feliz día a los padres, a todos ustedes, hermanos, quienes celebran hoy este día, el Día de los Padres. And once again, let me just say Happy Father's Day to all of you who are celebrating Father's Day this morning. Y es por esto que he escogido la lectura de Salmo 127, versículos 1 al 5.
And this is the reason why I have chosen Psalms 127, verses 1 through 5, para que se lea, porque aquí, dentro de estos versículos, encontramos nosotros tres lecciones muy importantes para mí como padre y para usted. Simply because within these 5 verses, there are 3 very important lessons for me and also for you as a father. Y dice la palabra del Señor aquí en Salmo 127, versículo 1 al 25, y habla de la tarea del Padre. Simply put, in Psalms 125, verses 1 through 5, it makes mention or reference to the work of the Father. El Día de los Padres fue empezado a consecuencia de que la mujer Sonora Smart Dog observó que una señora había puesto un día aparte para poder así exaltar a su madre que había muerto. Y ella, siguiendo el mismo patrón, quiso hacer lo mismo con la exaltación de su padre, Henry Jackson Smart. Ella escogió el día 5 de julio para poder celebrar este día como el Día de los Padres. En esa ocasión no lo vino a hacer nacionalmente, simplemente ella salió por su pueblo y anduvo promulgando de que este día 5 de julio, ella iba a celebrar el Día de los Padres, dándole honra y honor a su padre, y le gustaría que todos aquellos quienes querían acompañarle, que vinieran para hacerlo. Pero miramos nosotros que esto pasó en el año 1910. Para el año 1924, el presidente de aquel entonces, Calvin Coolidge, vino a declarar que se tenían o podían todos los estadounidenses celebrar el Día de los Padres, el día 5 de julio. Y la razón por qué se escogió el día 5 de julio fue porque fue el día de cumpleaños del papá de la señora Sonora Smart. Pero no fue hasta el año 1966 en donde L.B. Johnson ya declaró una afirmación pública, viendo que la celebración del Día de los Padres iba a ser nacional. Pero aún en ese tiempo, Lyndon B. Johnson no escogió ningún día en particular. Fue el señor Richard Nixon que vino a establecer el día 3er domingo de junio para la celebración del Día de los Padres. Whenever we talk about Father's Day, we need to understand the story behind this. It came about from a woman that had lost her father. He was a Vietnam veteran. His name was Henry Jackson Smart. And this woman wanted to honor his father. His birthday was June the 5th. And therefore she chose this day to be able to let the city where she used to live in, that she was going to take this day to celebrate her father. And therefore anybody that wanted to come and be part of that could do so. And that's how it started in 1910. But then by the 1924, Calvin Coolidge, who was president at that time, made it a national celebration. He did not declare it a national proclamation. This came in 1966 with Lyndon B. Johnson. He declared a nation proclamation, making reference that the whole nation needed to honor their fathers. But he didn't give a specific date. Richard Nixon was the one that chose the 3rd Sunday out of the month of June to be able to honor the father. Pero esta es la historia secular concerniente a la honrar a los padres. Pero mucho antes, y solamente voy a mencionar solamente un versículo que se encuentra en Éxodo capítulo 20 y versículo 12, dice la palabra del Señor lo siguiente. Éxodo capítulo 20 y versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Esta fue la primera ocasión que miramos nosotros concerniente a una declaración de parte de Jehová que le dice al pueblo de Israel que ellos deben de honrar a su padre y a su madre. En esta ocasión vamos a hablar concerniente a los padres únicamente. Pero no solamente existe este versículo. Tenemos Deuteronomios capítulo 6 y versículo 6 en adelante. Tenemos Efesios capítulo 6 y versículo 4. Y varios otros versículos que nos hablan a nosotros concerniente a la honra que debemos de demostrar a nuestro padre y madre. But besides the secular information or story of honoring our fathers, we have the Bible. And the first occasion that we notice that we are to honor our fathers is found in Exodus chapter 20 and verse 12. It is there that the Word of God declares to us that we are to honor our father and mother. But this morning, I want to concentrate on us, the Father. And that's why I have chosen Psalms 127, verses 1 through 5. Because within these verses, there are three lessons that we can draw from those verses. Number one, we as fathers, as the head of the family, need to understand that we need to build our house in conformity with the will of God. That's what verse 1 says. The second lesson that we draw from Psalms 127 in verses 1 through 5 is that we as fathers should be able to get up real early in the morning and go to sleep late. And we're going to find out the reasons why we need to do this. And the third lesson that we find in verses 3 through 5 is that we fathers have to be able to prepare our children. It is not the responsibility of mom. It is not the responsibility of society. It is not the responsibility of our schools. It is not the responsibility of our government. It is not the responsibility of the church to be able to prepare our sons and daughters. It is the responsibility, and hear me well, it is the responsibility of the Father. That's what the Bible teaches. And these are the three things that I would like to share with you this morning. Hopefully we have enough time to be able to study all three of them. Esta mañana he escogido Salmo 127 porque en Salmo 127 hay tres lecciones muy importantes que yo como padre debo de entender. Número uno, que debo de establecer mi hogar, mi casa, conforme a la voluntad de Dios. Es lo que dice el versículo 1. Que yo como padre debo de levantarme de muy madrugada y ir al reposo ya tarde. Y vamos a ver las razones en por qué. Y la tercera lección es de que, versículos 3 al 5, que yo como padre es mi responsabilidad de tener y de preparar a mis hijos conforme a la voluntad de Dios. Escuche bien, no es la responsabilidad de la esposa, no es la responsabilidad de la sociedad, no es la responsabilidad de la escuela, no es la responsabilidad del gobierno, no es la responsabilidad de la iglesia, no es la responsabilidad de nadie más, únicamente mía como padre, de preparar a mis hijos conforme a la voluntad de Dios. Y espero que exista suficiente tiempo para que podamos ver estas tres lecciones hoy en esta mañana. Primeramente, miramos nosotros que Jehová Dios dice por nuestros versículos que yo tengo la responsabilidad de establecer mi hogar conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo leemos el libro de Génesis, porque es un libro importante, un libro que habla de los principios, y ahí miramos nosotros el principio del ser humano. Génesis capítulo 1, versículo 26, es cuando Dios dice, hagamos al hombre nuestra imagen. Versículo 27, y crió Dios al varón y a la hembra. Pero el versículo 3 dice, y les dijo, multiplicados sobre toda la tierra. Ahí tenemos tres cosas importantes
Y quiero concentrar únicamente en el versículo 28, donde dice la palabra del Señor, y que debemos de promulgar, debemos de saturar la tierra. Pero es un versículo declarativo, no descriptivo, porque no está describiendo para mí como padre en cómo yo me debo de involucrar como jefe del hogar, cómo me debo de involucrar concerniente no solamente en la promulgación de los seres humanos, pero también en qué tarea o responsabilidad me va a tocar cuando esto ya venga a tener fruto. ¿Qué es mi responsabilidad? Tenemos que ir a la Biblia para poder encontrar esta información. Porque si Dios es el que ha instituido la familia, entonces Dios nos ha dejado instrucciones a nosotros para que nosotros como padres entendamos lo siguiente. Número 1, que es mi responsabilidad. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 2 en adelante. Ahí el apóstol Pablo está diciendo que Dios no creó a la mujer primero, sino que creó al hombre primeramente. Y siendo de que el hombre fue creado primeramente, él se le vino a manifestar varias responsabilidades por causa de que él fue el primero creado. Y primeramente miramos nosotros, cuando hablamos de un hogar, estamos hablando de la esposa, de la madre, pero también estamos hablando del padre, estamos hablando del jefe de la casa y estamos hablando de los hijos. Y el padre tiene que entender que él tiene responsabilidad total. Nadie más la tiene. El padre tiene responsabilidad total. Primeramente en Efesios capítulo 5 versículo 26, empezando con la mujer, de santificarla con la palabra que es la verdad. Juan capítulo 17 versículo 17 dice, santifícalos en tu palabra es la verdad. El jefe, es decir, el hombre, el varón tiene que entender esa responsabilidad que tiene. Empezamos primeramente con la mujer. Y segundo, la palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 38 versículo 19 que los padres hagan notorio toda la verdad a sus hijos. Ese es el mandamiento de Dios. Toda la verdad de Dios está escrita tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y para que yo la pueda hacer notorio a mis hijos, entonces yo primeramente tengo que entenderla, tengo que estudiarla, tengo que entenderla, para que la pueda enseñar a mis hijos. La segunda responsabilidad. Y noten, todos lo que estamos viendo conforme a la voluntad de Dios. Primeramente, dice, preocúpate por tu mujer, santifícala en la palabra. Segundo, dice, haz notorio toda la verdad a tus hijos. Y tercero, dice que el hogar o la casa tiene que venir a reflejar la voluntad de Dios. Todo lo que Dios nos ha descrito concerniente al hogar. Entonces, tengo una gran responsabilidad. Esta responsabilidad que tengo yo ante Dios no es una responsabilidad que la debo de tomar ligeramente. La debo de tomar seriamente porque en eso se encuentran los resultados del fin de nuestros hijos. Proverbios capítulo 22 y versículo 6, instruye al hijo en su niñez y jamás se apartará de la verdad. ¿A quién le toca? Bueno, tanto al padre como a la madre, pero el padre es el dirigente, es el que dirige adelante. Proverbios capítulo 1 versículo 8 dice que la madre es responsable por enseñar la instrucción del padre. Proverbios capítulo 6 versículo 20 también nos enseña lo mismo. Efesios capítulo 6 y versículo 4, vosotros padres enseñar, disciplinar a nuestros hijos. Solo que entonces yo como jefe, yo como padre, tengo que entender que la responsabilidad que yo tengo ante Dios es de edificar mi hogar conforme a la voluntad de Dios. Y para que yo venga a conocer la voluntad de Dios, dice la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2,
Tengo que transformar mi mente al conocimiento secular para que pueda obtener y observar el conocimiento espiritual. Y para que yo pueda darle a mis hijos ese alimento espiritual que ellos necesiten. Y al rato hablamos un poco de eso. Pero ese es el primer punto. Como jefe, como padre del hogar, tengo la responsabilidad de edificar mi casa conforme a la voluntad de Dios. The first thing that we notice here is that as a father, I have a great responsibility to be able to build my home, my house, my family in conformity with the will of God. Whenever you go to the book of Genesis, this is the book of beginnings. You're going to read of several beginnings. Genesis chapter 1 and verse 26, you read the beginning of humankind. Let us make man in our own image. In verse 27, you notice that God created man and female. In verse 28, we notice there that God commands the family or the married couple to be able to have kids, children. So we come to the family. It is God's creation. And therefore, because it is God's creation, then God has left us instructions, sufficient information in the Bible to be able to understand what is my responsibility as a father, as a husband, as the head of my house. And the first thing that the Bible mentions to me is that I need to sanctify my wife. Ephesians chapter 5 and verse 26, I need to sanctify her through the Word, because the Word is the truth of God. John chapter 17 and verse 17. Once I understand that, I have to get everything ready with my wife. I have to be in the same page with her. She has to be in the same page with me, because the instruction is not only from my part, it is also from her part. Proverbs chapter 1 and verse 8. It makes reference to the fact that the wife has to be able to teach the instructions of the father to the children. Proverbs chapter 6 and verse 20 makes reference to that same fact. So therefore, once we are on the same page, then we go to the children. And what we teach our children has to be in conformity with the will of God. And according to Isaiah chapter 38 and verse 19, it makes reference to the fact that I need to teach my children the truth. That is the Word of God. What God has related to me, I need to teach my children. And whenever we talk about truth, well, there's a lot of things we can say. But the main point is, I need to be able to communicate them the will of God into their minds. For you see, we as fathers have been told in Proverbs chapter 22 and verse 6 that we need to train our children when they are young, because when they grow older, they will not depart from the truth. Of course, there are very hard-willed children, and sometimes this happens. We can see it in the Old Testament, we see it in the New Testament. When they become of age and they start making their own decisions, then they'll suffer the consequences of that. But still, that does not negate the fact that I am responsible in teaching my children. I will teach my children to the point where they can make up their own minds, and they will be subject to their own consequences if they deviate from the truth. So my responsibility as the husband of the household, number one, teach my wife, be on the same page with her. Make sure that we work as a team, not contrary to one another, not, bumping heads with one another every day. Work together as a team, because we're trying to produce godly children, as Malachi chapter 2 and verse 16 says. Children that will come and be in the likeness of the nature of God. And therefore, in order to do that, it takes a team. It takes both of us. And third,
I, as a father, have the responsibility to be able to teach my children. And how many verses have we mentioned from time to time concerning this? Genesis chapter 18 and verse 19, it is making reference to the fact that Abraham taught his children and taught the children of his children. Deuteronomy chapter 6 and verse 6 through 7, it makes reference to the fact that the father is responsible to teach their children. Deuteronomy chapter 4 and verse 9, the grandfather is responsible in teaching their grandchildren. And so goes the list of every verse that we find in the New Testament and the Old Testament. It is my responsibility to be able to teach my household to be conformed with the will of God. That our children will not be rebellious, that our children will be obedient to the Word of God, that our children will do the will of the Father constantly. Lesson number 1. Lesson number 2. Dice la palabra del Señor en la lección número 2, que el padre se debe de levantar de muy temprano en la mañana y reposar de noche. Lo mismo que le dice a la mujer virtuosa, ¿recuerdan? En Proverbios capítulo 31 y versículos del 15 al 18. Y esperamos, ¿verdad?, que la mujer se levante muy temprano en la mañana. Mujer, levántate, tienes que hacerme lonche en la mañana. Y muy temprano, yo me acuerdo de pobre mi madrecita, ¿verdad?, a las 3, 4 de la mañana haciéndole lonche a mi papá. Y como éramos muchos en la familia, duraba hasta ya bien noche, y en aquel tiempo eran pavicos de trapo, no eran Pampers. Pero así piensan algunos hombres, que la mujer es la que tiene que levantar bien temprano en la mañana y reposar ya de tarde. Y la Biblia dice que la mujer que llega a ese punto es una mujer virtuosa. Pero del hombre también dice, levántate de muy temprano y vete a reposar de muy tarde. A lo cual me lleva a hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué dirá la palabra divina que yo me tengo que levantar muy temprano en la mañana e ir a acostarme ya muy tarde? Por las responsabilidades que tenemos. En primer lugar, tengo la responsabilidad de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con toda diligencia presentarte ante Dios como un obrero que no tiene vergüenza, sino que traza bien la palabra de verdad. Esa es mi responsabilidad como padre, porque yo como padre soy maestro de mi esposa y de mis hijos. Entonces yo me tengo que alimentar con la palabra del Señor, me tengo que preparar. Y si acaso trabajo 8, 9 o 12 horas durante el día, ¿cuándo voy a tener el tiempo? ¿Va a ser en la mañana o en la noche? Levántate temprano en la mañana. Yo estoy hablando de estudiar, no de leer, de estudiar la palabra del Señor. Me tengo que preparar para poder hacer mi trabajo. Entonces, la siguiente pregunta: ¿cuándo es el tiempo apropiado para poder santificar a mi esposa con la palabra? Pregunta: ¿cuándo es el tiempo apropiado para enseñar a mis hijos? Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7 nos da un patrón. Levántate de muy temprano mañana con ellos, en el camino, cuando te sientes a comer con ellos y al acostarte. Muchos seguimos este patrón, pero muchos tenemos trabajos bien difíciles, duros, que cuando llegamos a la casa llegamos bien agotados, que en ocasiones no queremos ni comer. Bueno, mirando todos aquí, ahora sí comemos. Pero en ocasiones, ¿verdad?, tan cansados que venimos y no queremos comer, nos quedamos ahí en el sofá todos tirados ahí descansando. Solo que ¿cuándo es el tiempo apropiado? Tercero, el jefe es el que tiene que trabajar para proveer. Según los Corintios capítulo 12, versículo del 13 en adelante, dice que los hijos no atesoran para los padres, sino que los padres para sus hijos. Eso quiere decir que el padre tiene que trabajar. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. El que no mantiene a su familia es peor que un incrédulo. Solo que tenemos que trabajar.
Pero en trabajo, ¿verdad? No hay oportunidad para estudiar la Biblia. Muchos que trabajan, ¿verdad? Ni aún toman el tiempo para orar por sus propios alimentos. Solo que pregunta, ¿cuándo tenemos tiempo? Por eso Dios nos dice, levántate temprano. Pon en prioridad las cosas importantes en tu vida. Y trata de sistemáticamente hacer lo que tienes que hacer para cumplir con todos tus deberes durante el día. The second lesson that we learn in Psalms 127, I'm going to be quick because time is flying. Time flies whenever you have fun, right? Psalms 127, the second lesson is, arise early and go to sleep late. So the question that I pose to the pericope, to the passage that we are studying, why do I have the responsibility of waking up early and going to sleep late? I can understand the woman. As a matter of fact, the Bible does say in Proverbs chapter 31 and verse 13 or 15 through 18 that the virtuous woman gets up early in the morning and goes late to bed. She has a lot of things she needs to do as a mother. But what about the husband? Why do I have to get up early? My wife is the one that has to get up early and make lunch for me so I can take it to work. The reason why we have to get up early because there's a lot of things that you and I are responsible for. And we need to prioritize everything that is important to us. First of all, 2 Timothy chapter 2 and verse 15. That we are to present before God as a worker that need not to be ashamed, but that can rightly divide the word of God. Now, when will that take place? It's whenever we study the word of God. But when is the appropriate time to study the word of God? In the morning or in the evening, during the day? If you work 9 to 10 hours, are you sure you're going to have enough time to study the Bible? You got to study the Bible because you are the principal teacher of the home. You got to teach your wife. You got to teach your children. And what are you going to teach them? If the well is dry, what's going to come out of it? So therefore, we need to arise early and go to sleep late. And that's what the lesson number 2 makes reference to. Lesson number 3, lección número 3. Dice que aquí usan una ilustración como aquel que tiene saetas y su albahaca. Pero noten cómo las prepara. Porque no es fácil agarrar una saeta y tratar de pegarle al blanco. Tiene que estar bien derechita, tiene que estar bien balanceada, tiene que estar bien para que pueda pegarle al blanco al cual está tirando. Y está usando esa ilustración en referencia del padre, en referencia con sus hijos. Los tiene que preparar para que puedan pegarle al blanco. Y el blanco no es que lleguen a ser doctores, que lleguen a ser plomeros, que lleguen a ser abogados, que lleguen a ser mecánicos. El blanco número 1 lo explica muy bien Malaquías capítulo 2 y versículo 16. Y se lo leo, ya lo dije en pasado, ¿verdad? Pero no te lo quite Malaquías 2.16. Malaquías 2.16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guarda pues en vuestro espíritu y no seas desleal. Bueno, es el versículo 14 que quería leer. Okay. El versículo 15 dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Estoy leyendo Malaquías 2.15. ¿Y por qué uno? Noten, porque busca, ¿quién busca? Jehová Dios, porque busca una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de tu juventud. Porque Dios busca una descendencia, dice, una descendencia para Dios. Ese es el blanco que yo como padre tengo de establecer, de preparar a mi hijo para que le pegue al blanco, para que sea semejante a Dios,
para que venga a traer el mismo carácter de Dios, para que venga a demostrar Mateo capítulo 5, donde habla de las bienaventuranzas, para que venga a ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que yo tengo que hacer. Pero tengo que usar la palabra de Dios para que así ellos puedan ser moldados conforme a esa palabra. Ya lo he dicho hace tiempo atrás, que cuando leímos el Lucas capítulo 12, versículo 52, note lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 2 y versículo 52 dice la palabra del Señor lo siguiente. Aquí está hablando de Jesucristo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Noten el crecimiento del ser humano. Aquí está hablando de Jesucristo, pero dice, y Jesús crecía en sabiduría, eso es inteligencia, y en estatura, lo físico, ¿verdad? Y en gracia para con Dios, eso es lo espiritual, y para con los hombres, eso es lo emocional. Los estados de crecimiento de un ser humano. La inteligencia, según Job capítulo 38, versículo 36, viene por medio de la palabra de Dios. Y si acaso yo no le vengo a ayudar a que la palabra penetre en la mente de mi hijo o mi hija, entonces no va a existir el temor hacia Dios. Porque ahí está la inteligencia, la sabiduría. Y luego dice, en la estatura, pues lo físico es proveer para que coman, ¿verdad? Y algunos comen más que otros, pero nos queda ver otro chulo. Y en gracia para con Dios, lo espiritual. ¿Qué es lo que le tengo que enseñar yo de lo espiritual? ¿Qué tanto nosotros, los padres, le hemos enseñado el aspecto espiritual a nuestros hijos cuando ya se acerca el noviazgo? Esta es mi responsabilidad. ¿Qué tantos de nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos, verdad, concerniente al matrimonio cuando ya se acerca esa encruzada en su vida? ¿Qué tanto les hemos enseñado? ¿Con quién se casa? ¿Con quién no se casa? Las consecuencias, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino cómo tratar con los problemas de la vida. Porque va a haber problemas en la vida. Y muchas de las veces esos problemas se convierten en problemas de los abuelos. Porque nuestros hijos no quieren ninguna responsabilidad con ellos. Siempre cuando hay un porque no se les instruyó bien concerniente al matrimonio, de que el sexo no puede ser antes del matrimonio, y ocurre un ¿y quién es el que se queda con el cuando el hijo o la hija no lo quieren o no la quieren? Son los abuelos. ¿Me voy a entender? Esas son cosas que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. No es responsabilidad del predicador, aunque el predicador tiene ese deber de hacerlo. No es responsabilidad del anciano, aunque el anciano tiene ese deber de hacerlo. Pero muchas veces el predicador y el anciano, o cualquier dirigente de la congregación, ya viene a tratar con, como se dice en inglés, los after effects. ¿Ya qué se puede hacer? Entonces, hay manera en que yo como padre puedo instruir a mis hijos. Y claro que no estoy diciendo que no va a pasar ningún problema en la vida. Van a pasar. Así como lo pasa en el mundo, como lo pasa en hogares cristianos. Pero ¿cómo vamos a enseñar en cómo tratar con los problemas en la vida? Solo que la tercera lección es, el padre tiene la responsabilidad de preparar a los hijos. Porque van a entrar en la sociedad. Y tienen que enseñarles intelectualmente, tienen que enseñarles espiritualmente y tienen que enseñarles emocionalmente. Hay niños que hasta este momento no pueden o no saben cómo tratar con sus emociones. Son muy enojones.
y entran en la sociedad y se llenan de ira, matan o golpean a otras personas, porque nunca les ayudó los padres a tratar con sus emociones. ¿Me van a entender? La Biblia es lo que le enseña en cómo tratar con sus emociones. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es poderosa para poder llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y para enseñarnos sobre todas esas cosas que tratan con las emociones, cómo tratar. Y lo que viene a resultar es que en ocasiones la sociedad viene a moldar las emociones de nuestros hijos. Y en ocasiones caen en malas manos. Y en las manos que caen vienen a moldar las emociones hasta que vienen a odiar los padres. Y que tantos padres no han muerto por hijos, ¿verdad? Que no han controlado sus emociones. Es triste. Entonces yo como padre tengo esas responsabilidades. Número 1, de instruir a mi hogar para que esté en conformidad con la voluntad de Dios. Número 2, de levantarme de mañana y de tarde para poder cumplir con todo mi trabajo. Número 3, de preparar a mis hijos para la vida que les toca a ellos, para que sea una vida cómoda, una vida tranquila, y para que nosotros como abuelos también tengamos tranquilidad y paz en nuestra edad avanzada. The last lesson, I really don't have any time to it, but it's for the preparation. The father needs to prepare the children. And our children will come across different goals in their life. There is the school. There is whenever you become boyfriend and girlfriend. There is marriage. And there is work. And there's a lot of things. But all of those things involve the intellect, the spiritual, and the emotional part of our children. And the Word of God is the only one that can take care of those needs in those 3 areas. Hebrews chapter 4 verse 12 makes reference to that. The Word of God is sufficient. 2 Timothy chapter 3 and verse 16 and 17 to make man perfect for every good work. The Word of God is what gives wisdom. The Word of God is what builds up our spirituality. The Word of God is what can help us to control our emotions. All of that. And as a father, I need to know that. And I need to know how to teach that to our children. I don't have any more time concerning that, but that's the third lesson. Así que en esta mañana, hermanos, feliz Día de los Padres. Que el Señor les bendiga y les guarde y les dé muchos años más en compañía de su familia. So this morning, happy Father's Day to all. May God be with you, help you with your family. I know that it was not a sermon that we preached concerning to come to Jesus if there is sin in your life. But let me just say the following. If you have not come into Jesus, and by that I mean if you have not been baptized for the forgiveness of your sins, you need to hear, you need to obey, you need to confess, you need to repent, and you need to be baptized for the forgiveness of your sins. And if you know all of that already and are ready to do this, to take this important step in your life, I invite you to come forward and make it known. The elders will take care of you and will instruct you what to do next. Esta mañana dicen que el sermón no fue un sermón evangelístico, pero si usted ha escuchado la palabra, le ruego que la venga a obedecer, que confiese a Cristo Jesús como su Señor, que se arrepiente de su vida y sea bautizado para perdón de pecados. Si le podemos ayudar con esto, pase al frente. Los ancianos están listos para atenderle y ayudarle. Mientras que nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.